Recuerdo la ilusión que me hizo cuando te propuse hacer el cartel, pues que no me dijeras que no, que me dijeras, me lo voy a pensar. Sí, realmente me suele pasar esto, ¿no? Cuando, es más, te comentaba que cuando me lo propusiste y no dije que no, nada más despedirnos, uno entró la cabeza empezó a funcionar, ¿no? Sí tenía claro de que tampoco quería yo ponerme a diseñar en concreto un cartel con obra nueva, tenía ideas y entonces sí recurrí, y además ha sido el resultado definitivo, ¿no?, a una acuarela, ¿no?, de una serie que se llama La Flor de Piel, de un personaje que yo creo que funcionaba muy bien por la dinámica del propio personaje, cómo está mirando para abajo, y entonces a partir de ahí ya añadí, con un código muy diferente de cómo estaba la acuarela del personaje, un código más ingenuo, si quieres, más naif. La clave del cartel, del horizontal del cartel, no es tanto también la figura del personaje central, sino los dos espacios blancos que hay a los lados. O sea, ese modo de respirar el cartel en blanco, por la derecha y por la izquierda, es lo que le da, lo que le compone, ¿no? Me acuerdo que estuve contigo, fui a casa y pasé por un comercio que estaba todo de carteles que lógicamente los bars, la gente llevaba lo mismo de un baile de solteros y casados, como un ciclo de cine, como lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que había como 4 o 5 carteles que se pegaban unos con otros, todos porque estaban o bien muy llenos de imagen, muy de texto, todos eran verticales, era mucha amalgama de colores, y bueno, se mataban unos a otros. Evidentemente el cartel tiene que funcionar, con que lo vea uno de 1000, pues vale, ¿no? Pero ahí lo tuve claro. Antes de tener yo lo del personaje, digo, esto aquí tiene que ser algo que sea más limpio, que funcione de otro modo para ser atractivo, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí viene un poquito lo que he comentado, ¿no?, hace un momento, ¿no? O sea que... Tú que tienes que vienes de una familia musical y que además tienes mucho interés musical, sabrás ese dicho que dicen que en música los silencios también son música. Hombre, bueno, no solo en música, sino en las relaciones humanas, ¿eh? Bueno, y digo, eso lo traspasamos sí, al claro. cuadro, Sí. los blancos, sí, claro, los blancos claro, es claro. cuadro también. Sí, claro, eso es fundamental, o sea, es que es fundamental, ¿no? O sea, que no esa necesidad de llenar el lienzo, llenar el papel, ¿no? Además, esa pasión en tu trabajo no digo de mezclar, sino de unir música, literatura y pintura. Sí, eso claro. Se plasma en tu obra, se ve en casi todos los cuadros. Sí, yo creo que sí, no es un tema intencionado, que como tiene que ser, que te sale natural. El tema antes lo comentábamos, ¿no?, los grafismos, textos que funcionan como grafismo en sí, en la composición de un cuadro, pero a la vez el texto no es un texto sin razón, ¿no? Siempre hay un punto normalmente bastante irónico, porque funciona de algún modo dentro de mis códigos, ¿no? Y luego, pues lógicamente, mi pasión por la escritura y mi pasión por la música. No sé si el término pasión es el apropiado, ¿no?, porque las pasiones tienen que ser muy limitadas, ¿no? Pero bueno, realmente mi pasión es estar aquí en el estudio. Yo creo que eso forma parte de mi trabajo, pero no puedo ignorarlo. Es que, claro, mira, lo que sí es verdad es que lo pensaba al venir ahora para estar con vosotros, es que últimamente leo poco, pero es que, claro, yo mismo me hago la reflexión, digo, claro, es que el día tiene 24 horas, y es un tema de elección, ¿no? Si escribes, pues es más difícil leer. Si estás constantemente viniendo al estudio con proyectos, eso os comentaba, ¿no?, que posiblemente en la práctica estoy poco tiempo activo, pero estás todo el día pensando en ello, ¿no? Entonces, ya te digo, tengo una biblioteca muy amplia, pero últimamente leo poco, y lo lamento por un lado, pero como la razón es porque tengo todavía mucha energía para seguir con mis historias, pues bueno, pues esto es así, ¿no? O sea que el tema de la escritura es apasionante, y vuelvo a emplear el término pasión, apasionante, porque ocurre como en el arte, ¿no? La clave es tener esa primera idea básica por la que va a ser el motor de
de lo que va a venir después, ¿no? Y yo recuerdo mis experiencias con las escrituras, ¿no? Es el gusto del propio proceso, ¿no? Esa frase famosa que se dice de horror al pliego en blanco, a la hoja en blanco, yo nunca la he tenido, ni me ha pasado en la pintura, en mi trabajo, en mis dibujos, y tampoco en la escritura, ¿no? Porque no pasa nada, porque después de estar 2 horas con una historia de un pliego, pues le rompas, ¿no? Pero toda la parte esa de información añadida. Yo recuerdo, en la primera novela, verme a mí mismo en la biblioteca Menéndez Pelayo, con todo un pilón de libros sobre caballos, porque había unas escenas, de unas historias que ocurrían en una novela de 450 páginas, pues había 2 páginas que de algún modo el caballo era protagonista de un hecho, ¿no? Y claro, como hay que ser riguroso con las cosas que se escriben, ¿no? Yo me recuerdo una novela, que no viene a cuento ahora, pero que daba un dato que no era lógico, te perturba, ¿no? Estás leyendo una cosa que te es ajena a lo que estás leyendo, y el tema de los caballos, vuelvo a ello, yo recuerdo esto, pues buscando un tema de raza de caballo, para arriba, apuntando y tal, y el placer de verme yo a mí mismo en la todo de libros, apuntando y tal, digo, es muy de película, si quieres, ¿no? Muy de tal, esa parte más romántica, pero es muy apasionante, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, por una parte está muy bien, que es un poquitín lo que llevo yo también al mundo del arte, ¿no? El ser autocomplaciente por un lado y también autocensurarse también, o sea, quiero decir, no censurarse no es la palabra, autocrítica, ¿no? Quiere decir que por una parte te tienes que acariciar y por otra parte darte un sopapo, ¿no? Es decir, esto está bien, o crees que está bien, al día siguiente, en el caso de la pintura, me suele pasar a menudo, ¿no? Que yo me puedo ir eufórico de una tarde de trabajo en el estudio y al día siguiente volver y decir, pero bueno, como ayer estaba tan eufórico. Cuando entras al estudio con ojos limpios, vienes absolutamente y lo ves con una visión más crítica y dices, esto no funciona, esto no, o que se reafirma, ¿no? De decir, bien, eso que yo ayer me fui satisfecho, realmente tal, y en la escritura pasa lo mismo, ¿no? Cuando haces una relectura de algo que has escrito y tal, y lo dejas un poco pasar en el tiempo, y dices, bueno, esto no. Lo dejas reposar. Reposar, sí, claro. Tú sigues escribiendo, vuelves para atrás. A mí me gustaba hacerlo eso cuando me dedicaba a hacer fotos. Después de hacerla, antes de enseñarla, se la dejaba reposar, pero a lo mejor 1 mes o 2, y después volvía a ella y a ver si me parecía la misma impresión no, porque en el fondo, esto que estás diciendo tú, pasa con la pintura también, la obra sigue creándose ella sola sin hacer nada. ¿Qué significa eso? Que el creador, el que lo ha hecho, ahí está, en la cabeza del creador es donde está la clave del asunto. O sea que por eso cuando llegas y ves una obra tuya o una foto que has hecho hace 1 mes y lo vuelves a ver como un espectador, tú ya estás fuera de lo que te pasaba aquel día cuando hiciste aquello, incluso de la satisfacción, las ilusiones del momento, ¿no? Tú lo estás viendo y dices, ¡buah! Vaya esto, cómo me emocionó esto. O de repente dices, coño, qué bien aguanta esto. Esto sigue, esa sensación, eso que me pasaba aquel día me sigue pasando. Ese era un poquitín la clave y es un poquitín el misterio y lo apasionante, vuelvo a emplear ese término concretamente de mi profesión, ¿no? O sea, que vienes al estudio y donde no había nada, pues al final de la tarde hay algo que no existía y eso es mágico, ¿no? Que luego pueda o no merecer la pena, eso ya entramos en otro tipo de calificaciones y de análisis, ¿no? Pero esto es un poquitín la historia, ¿no? Sí.